Ministerio Niños para Cristo presenta devocionales desde Génesis hasta Apocalipsis. No te lo pierdas. Muy buenos días, chicos. Aquí estamos nuevamente para tener nuestro devocional del día de hoy. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante acerca de una enfermedad que le dio al pueblo de Israel. Y en algunos países aún algunas personas tienen esa enfermedad. Y era una enfermedad muy extraña que se llama la lepra. Pero antes vamos a orar porque también de esta enfermedad, de esta historia, vamos a sacar una enseñanza para nuestras vidas. Así que traigan su Biblia porque vamos a ver en Levítico capítulo 13 y capítulo 14. Pero antes de ver esta historia donde habla de una enfermedad llamada la lepra, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este nuevo día que nos has dado. Ayúdanos a hacer tu voluntad y gracias por todo lo que has dejado escrito en tu palabra, que siempre tiene una enseñanza para nuestras vidas. En el amor de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, acompáñenme a ver. La lepra era una enfermedad muy extraña que le dio al pueblo de Israel. Esta enfermedad aparecía una mancha blanca en tu cuerpo y luego una llaga. El sacerdote, que era el hombre que ministraba el templo de Jehová, se acercaba a la persona y lo revisaba. Si solamente tenía una mancha blanca, lo encerraba, o sea, lo mandaba a guardar reposo 7 días y al 8º día lo sacaba y lo revisaba. Si la mancha hubiese desaparecido, él era considerado limpio, pero si la mancha se hubiese convertido en una llaga, él era considerado inmundo, impuro, y tenía que salir fuera del campamento, y el que tenía la lepra salía gritando, inmundo, inmundo soy. Y nadie se podía acercar a él porque tenía esta enfermedad. Pasando cierto tiempo, el sacerdote nuevamente se acercaba y lo revisaba. Si es que la mancha hubiese desaparecido junto con la llaga, él podía regresar al campamento o a la ciudad donde estaba el pueblo de Israel, pero antes tenía que purificarse. Y para purificarse utilizaban una vecilla viva y una vecilla muerta. También utilizaban madera de cedrón, grana y un hisopo. ¿Y cómo hacían esto? Mataban a una avecilla, o sea, una ave, la mataban y la ponían su sangre en un vaso, luego cogían la madera de cedrón, el hisopo, las granas y las mojaban en la sangre de la avecilla muerta, limpiaban a la persona que había tenido la lepra y luego esparcían hacia la avecilla y la dejaban volar por el campo. Y después de haber hecho esa limpieza, recién la persona que tenía la lepra podía regresar donde estaban las demás personas. Y cuando ya estaban en el pueblo o en la ciudad, tenían que hacer otro sacrificio. Tenían que presentar un cordero y una cordera, y el sacerdote la iba a hacer sacrificio delante de Jehová como perdón de pecados. Es muy interesante ver cómo después de haber sido considerados inmundos, esta persona tenía que presentar un sacrificio delante de Jehová. Le presentaba al sacerdote y el sacerdote, que era el único que podía hacer ese sacrificio, lo presentaba delante de Jehová y así la persona dejaba de ser impuro. Era como si pedía perdón por esa enfermedad que le había dado. Una enfermedad muy fea porque le afectaba en su piel y se le hacía llagas. Pero algo muy interesante también, que la ropa también le daba la lepra y le salía uno como hongo verdoso.
Y el sacerdote también tenía que acercarse, revisar el vestido o la tela o la ropa que le salía esta mancha. Y si solamente era una mancha pequeña, la tenía que encerrar por 7 días y después de 7 días nuevamente el sacerdote se acercaba y la revisaba. Si la mancha no se extendía, el sacerdote mandaba que lo lavasen y pasaba a ser una ropa limpia. Pero si la mancha se extendía por todo el vestido tenía que ser quemado porque era considerado una tela o un vestido inmundo. Muy bien, chicos, como hemos podido ver y enterarnos de esta enfermedad muy extraña que es la lepra. Y algo muy interesante que me llama la atención es que estas personas, después de haber tenido esa enfermedad, la lepra, ellos tenían que presentar un sacrificio delante de Jehová. ¿Y para qué eran presentados los sacrificios? Como hemos podido ver en las lecciones, en las devocionales anteriores, los sacrificios eran para pedir perdón y por agradecimiento. Pero aquí en esta ocasión ellos dicen que presentaban un sacrificio para pedir perdón de pecados. Y esto me hace recordar mucho a otra enfermedad que todo el mundo tiene, que todas las personas la tienen y muchas veces no se dan cuenta, y es la enfermedad del pecado. El pecado también es una enfermedad muy triste, muy grave, que si no eres curado, puedes sufrir eternamente las consecuencias de esta enfermedad. Pero, ¿qué podemos hacer para curarnos de esta enfermedad del pecado? No vamos a hacer como el pueblo de Israel que traía y presentaba su sacrificio. Lo que nosotros podemos hacer para curarnos de la enfermedad del pecado es ir delante de Dios, delante de Cristo y pedirle perdón y decirle que entre a nuestro corazón y que nos ayude a vivir como Él quiere. Y así nosotros seremos curados de esa enfermedad del pecado. Y si tú ya has recibido a Cristo en tu corazón, pero aún pecas o pecamos como todos lo hacemos, pídele perdón al Señor y Jesús te va a perdonar. Así es que, chicos, también hay solución, hay cura para la enfermedad del pecado, y es ir a Cristo Jesús y pedirle perdón por nuestros pecados. Dios nos los bendiga hasta nuestro próximo devocional.